Bueno, entonces vamos a ver los agentes caotrópicos. Esta está más enfocada como para el estudio del análisis termodinámico de proteínas, pero créanme, una proteína tiene una estructura mucho más compleja que una molécula como la rodamida. Entonces, el mecanismo es el mismo, pero el estudio es un poquito más complejo. Pero bueno, las proteínas, a diferencia de muchas macromoléculas, tienen distintos niveles de organización y plegamiento. La estructura primaria es la secuencia de aminoácidos que llega a tener la proteína, tal como viene en el genoma, como por ejemplo alanina, fenilalanina, metionina, glutámico, aspartico, lisina, etc. Estas, dependiendo el orden en el que estén los aminoácidos, pueden plegarse de dos maneras distintas, lo que se conoce como beta plegada y como alfa hélice. Esta estructura de plegamiento se llama secundaria. Y bueno, las hojas beta o láminas beta principalmente tienen a los aminoácidos, tienen a los aminoácidos mirando tanto hacia arriba como abajo de la hoja, mientras que en la alfa hélice no hay ningún aminoácido mirando hacia adentro de la hélice, sino que todos están mirando hacia afuera. En la estructura terciaria de las proteínas, estas dos estructuras se combinan para formar ya lo que va siendo la configuración tridimensional de la proteína. La estructura terciaria básicamente nada más hay de dos tipos, globular y fibrosa. ¿Cuáles son las globulares? Las proteínas globulares, como su nombre lo dice, son principalmente esféricas y la mayoría de las globulares son solubles en agua. Mientras que las fibrosas, como su nombre lo dice, no son globulares, no tienen una estructura esférica, sino que principalmente son largas, son lineales y no son solubles en agua la inmensa mayoría de ellas. Entre ellas, por ejemplo, la fibrina del citoesqueleto, el colágeno, la elastina que forman el citoesqueleto, no son solubles, sino que se encuentran en forma fibrosa. Y bueno, cuando se unen dos o más proteínas, esto se llama estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria de las proteínas hace que éstas se clasifiquen en dímeros, trímeros, tetrámeros, pentámeros, hexámeros, septámeros, así, etcétera, dependiendo cuántas unidades forman a dicha proteína, es el nombre que se le da. También existen otros nombres para decir qué tipo de proteínas lo forman a la unidad funcional. Por ejemplo, está el homodímero, el heterodímero, el homotetrámero, y así, o sea, dependiendo qué tipos. Al decir homo se refiere a que son todas las unidades idénticas y al decir hetero significa que son dos principalmente. Y bueno, no alcanzó. Quítate. Para conocer la estructura de las proteínas hay que obtenerlas en un estado cristalino para comparar las estructuras y conocer sus propiedades termodinámicas. Y la mayor parte de los estudios de las proteínas se hace mediante rayos X. Y aquí vemos cristales de proteínas, como se ven. El método más famoso para obtener proteínas cristalizadas es el método de la gota colgante, donde pones una solución rica en proteínas, colgando literalmente sobre una solución de ácido sulfúrico con cobre, con sulfato de cobre. Y recuerdan que les dije que el ácido sulfúrico es el mejor agente desecante que existe. Entonces absorbe todas las moléculas de agua que haya aquí y se hace bueno, la migración va siendo lenta, ocasionando que los cristales que se formen sean grandes. Y una vez que ya se tiene un cristal de una proteína, se obtiene su estructura mediante su patrón de difracción de rayos X y ya se hacen modelos de los mapas electrónicos y ya finalmente se obtiene el modelo de cómo es la proteína ya tridimensionalmente. Otro mecanismo es el de resonancia magnética nuclear, donde se utilizan varios tipos de núcleos. El más famoso es el hidrógeno, pero también sí, el hidrógeno es el más común, que es el protio, aunque también se utilizan los núcleos impares tales como el carbono 13 y el nitrógeno 15. Y la predicción por resonancia magnética nuclear requiere que las soluciones no estén tan purificadas, que sean un poquito menos, pues más diluidas, y entonces esto te permite ver zonas donde las proteínas están muy rígidas, no vibran, y las otras zonas donde sí vibran las proteínas, y aquí vemos que son las zonas con las que interactúan principalmente con el resto de las sustancias, que va siendo principalmente el agua con la que interactúan. También se pueden hacer predicciones de las proteínas mediante un modelado en computadora.
Existen varios software donde tú mandas una estructura de aminoácidos, así por ejemplo, esta es la estructura de aminoácidos que se les manda, y el software te devuelve ya la estructura secundaria de cómo iría. Aquí representamos a las betas de esta manera. Aquí tenemos un doblez, este es un loop, aquí la proteína dobla. Aquí también todo esto es un doblez de la proteína. Aquí vemos las alfas. Y bueno. Y es muy importante porque, por ejemplo, no sé si conocen los priones. Bueno, los priones son una molécula, una proteína que actúa como chaperona, es decir, modela el plegamiento de otras proteínas que son de su misma especie. Por cierto, es una homochaperona. Es decir, esta proteína, que sería la que es mutada, es la beta. Esta que tiene la forma beta, toma una proteína nativa del cerebro, que es la alfa, y la retrotransforma a beta. Y este es el prión. Y entonces este simple paso de conversión de una forma a la otra hace que se aglomeren las proteínas y ocasiona lo que se conoce como el mal de las vacas locas. La persona pierde prácticamente funcionalidad en su cerebro a todos los niveles. Y bueno, cuando la estructura primaria no es suficiente para predecir la estructura secundaria o no es posible cristalizarlas, se utilizan métodos termodinámicos aunado con métodos espectrofotométricos. Esto para conocer literalmente, pues sí, las zonas de onda donde va la absorción de la proteína de acuerdo a los parámetros termodinámicos que estás manejando, tales como presión, temperatura, concentración de sales y osmolitos. Los métodos espectrofotométricos, el más famoso es el del dicroísmo circular, donde se da una absorción de la luz visible de manera rotada, de manera tal que, bueno, en un plano rotado de la proteína, de manera tal que tú puedes visualizar para dónde la proteína desvía la luz visible y en base a eso hacer los cálculos de qué aminoácidos tiene, porque ya se conoce el grado de desviación de cada aminoácido que tiene hacia la luz. Entonces, se puede usar también con luz ultravioleta, que se manejan frecuencias entre 180 y 350 nanómetros, y de la luz visible de los 400 a los 700 nanómetros. Y entonces vemos, por ejemplo, aquí en el dicroísmo, por ejemplo, aquí vemos una alfa hélice como absorbe. Ay, no, regresa. Vemos una lámina beta y un loop aleatorio, lo que se conoce como bio aleatorio, cómo va absorbiendo. Y así es como como puedes tú predecir qué estructura tiene la proteína. Entonces, aunque es muy difícil meter a toda la proteína para ver así, órale, ahí va, lo que tú puedes hacer es meter secciones de la proteína, la digieres con proteasas, metes nada más una sección de la proteína y entonces tú, en base a cómo desvía la luz hacia un alfa o un beta, tú puedes saber si ese fragmento de la proteína es un alfa o es un beta. Y pues ya te facilita mucho las cosas y al final ensamblas para ver cómo es la estructura secundaria o terciaria de la proteína. Y bueno, parte de la técnica del dicroísmo, que no solamente aplica para proteínas, sino para cualquier otro tipo de moléculas, tales como la rodamida, es la presencia de sustancias que alteran la actividad de agua. Las sustancias que alteran la actividad de agua son de varios tipos. Están los tensoactivos, están los caotrópicos y están los osmolitos. Entre estas moléculas más famosas se encuentran los alcoholes, detergentes, aminas y los osmolitos como tal. Por ejemplo, esta molécula se llama cloro de guanidinio. El cloro de guanidinio es uno de los osmolitos más usados porque es capaz de desnaturalizar prácticamente a todas las proteínas. Entonces, es tan activo que, por ejemplo, no sé si han escuchado del RNA. El RNA es tan delicado que donde se te ocurra hablar cerca de él y le caiga una nanogota de saliva, el RNA se degrada porque tenemos RNAs en saliva. Así que un virus de RNA que no venga correctamente protegido, en el momento en que esté en contacto con tu piel, con tus RNAs, se destruye. Y bueno, este otro es la urea, también es un osmolito. De hecho, también la urea, como desnaturaliza proteínas, es peligrosa su acumulación en el cuerpo, porque precisamente cuando están fallando los riñones se acumula más la urea y entonces al desnaturalizar proteínas de forma masiva, empiezan a apagarse literalmente todos los órganos. Otro agente caotrópico es el alcohol.
que también es capaz de inhibir funciones precisas. Entre más precisa es la función, más fácil la inhibe. Por ejemplo, el alcohol en grandes concentraciones inhibe completamente a la corteza cerebral, permitiendo que únicamente actúe la región más central del cerebro, que es la región reptílica. Normalmente las personas tienen dos comportamientos muy distintos marcados en la corteza y en la región reptílica. Y normalmente la corteza es inhibidor de la región reptílica. Entonces, aunque tú quieras hacer algo, la corteza te inhibe para que no lo hagas. Entonces, por ejemplo, si tú quieres comerte un pan que está ahí sobre la mesa, pero que no es tuyo, porque la región reptílica te dice cómetelo, pero la corteza te está diciendo que no, pues no te lo vas a comer. Pero si ya estás todo alcoholizado, el alcohol actúa como inhibidor de la corteza, y entonces la corteza ya no puede inhibir a la región límbica, y entonces ahora sí ya te comes el pan. Entonces, por eso se dice por eso piensan que el alcohol es un estimulante porque inhibe al inhibidor, pero en realidad no. Pero en realidad no estimula, inhibe el inhibidor nada más, que no es lo mismo que estimular. Por eso muchas personas cuando están alcoholizadas cambian su personalidad. Los que son bien inhibidos se destapan así, bailando o haciendo cosas que normalmente no hacen. Los que son bien alegres lloran y cosas de esas. Otro agente cautrópico muy importante es, por ejemplo, el dodecilsulfato de sodio, que se utiliza precisamente porque es capaz de desnaturalizar a casi todas las proteínas. Es una cadena de carbonos que contiene un sulfato en su parte terminal, y de hecho se utiliza en la mayoría de los shampoos. No es ni siquiera extraño. Casi todos los shampoos tienen dodecilsulfato de sodio. Esta molécula tiene la característica de que en solución acuosa se ve aperlada. Por eso muchos shampoos se ven como aperlados en solución acuosa. Y bueno, para llevar a cabo la configuración tridimensional correcta de las proteínas, y más bien conocerla, es un proceso que requiere energía. Por ello, al someter una proteína a un agente cautrópico, el agente cautrópico hace que se desnaturalice la proteína, y esto es un proceso exotérmico. Entonces se libera calor. Ese calor que se libera se puede determinar mediante... Ay, se me fue el nombre y lo vimos, y fue en la clase pasada, el calorímetro. Con un calorímetro tú puedes ver exactamente cuánto calor está liberando la proteína al desnaturalizarse en la presencia de un agente cautrópico. Y aquí vemos la energía que se libera con respecto a la molaridad del cautrópico, del desnaturalizante. Y entonces aquí vemos, por ejemplo, el comportamiento de absorción, bueno, el espectro de absorción de una proteína ante distintos agentes el mismo agente cautrópico, pero a distintas molaridades. De hecho, vemos cómo se va abatiendo la absorbancia. Vean, a 0 molar, 2 molar, a 2 molar todavía no se abate la absorbancia, pero en cuanto aumento la concentración a 3 molar, ya empieza a haber abatimiento. Ya 5 molar ya está por acá, 6 molar ya está acá. Entonces, al abatirse la absorbancia, la estructura tridimensional se pierde, y es exactamente lo mismo que se hace para la rodamida. Se le pone con distintos agentes cautrópicos para ver cómo se abate la absorbancia ante distintas concentraciones de dicho cautrópico, para ver cómo se va desnaturalizando. Y bueno, aunque se puede medir la variación de la energía libre al someter una proteína a distintos agentes cautrópicos, se usan más los métodos espectrofotométricos, porque además de dar parámetros termodinámicos de toda la proteína, también nos dan un seguimiento de qué aminoácidos la forman la proteína. El uso de alcoholes como agentes cautrópicos, al abatir la absorbancia drásticamente de la proteína por los alcoholes, vemos cómo se va desnaturalizando. Vean, este es en presencia de un buffer. Esta es la absorbancia que tiene. Con el 1-butanol, 2-butanol, 1,2,4 butanotriol y el butanotetraol. Vemos cómo se abate completamente la absorbancia. El butanotetraol, como su nombre lo dice, es una cadena de 4 carbonos una cadena de 4 carbonos, cada una con un hidróxido. Ingenieros, si fuera una de 6 carbonos, cada una con un hidróxido, ¿cómo se llamaría? Bueno, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexaol. Para los cuates es el sorbitol, el azúcar que viene
que viene en muchas pastillas, dulces y chicles. Y el sorbitol se utiliza precisamente como desnaturaliza proteínas, causa un efecto laxante. Hasta hay un capítulo en el Doctor House donde un cuate que está comiendo chicles con nicotina para dejar de fumar tiene diarrea precisamente por eso. Precisamente estos son desnaturalizantes. Y de hecho, si el sorbitol en su posición 2 tiene un ceto en vez de un alcohol, entonces ya se llama, ¿qué? Glucosa. ¿Cómo se llama el otro azúcar que forma la sacarosa aparte de la glucosa? Fructosa. Sería fructosa. Y si tiene en la posición 1 un aldehído, es la glucosa. Entonces, aquí prácticamente estás desnaturalizando primero con alcoholes y al final con un carbohidrato. Esto ya es un carbohidrato, literalmente. Los carbohidratos también desnaturalizan proteínas, también son capaces de, de degradar incluso los enlaces peptídicos cuando se les somete a variaciones en temperatura con los carbohidratos o reaccionar químicamente con ellas. Bueno, aquí vemos los aminoácidos aromáticos se exponen en un ambiente más hidrofóbico, por ello se minimiza el máximo de absorción y es prácticamente lo mismo, cómo se va mitigando la absorbancia ante los distintos solventes caotrópicos. La concentración 2 molar hace que se vea el perfil de termosensibilidad. Entonces aquí vemos cómo la proteína es sometida a una concentración 2 molar de urea y cómo al aumentar la temperatura, también se abate la absorbancia. Entonces, al aumentar la temperatura, vemos cómo se abate la absorbancia y por lo tanto estamos viendo cómo se desnaturaliza dicha proteína. De hecho, no sé si logran ver, pero al aumentar la temperatura se va abatiendo de manera en que queda esto lineal. Vean, se levanta y este pico se abate. Entonces, al final va a quedar una línea recta a temperaturas muy altas, así constante, de que ya la entropía ya hizo su trabajo. El dodecilsulfato de sodio es esta molécula, cuando se acerca a una proteína o está en contacto con ella, la desnaturaliza, la linealiza así, y por eso se utiliza para correr geles de proteínas, para que corran de manera lineal y hagan estas bandas bonitas. Ese es el dodecilsulfato de sodio, tiene únicamente un pK del ácido sulfúrico, que es el de 1.99. A bajas concentraciones, el SDS no desnaturaliza las proteínas, únicamente exponen algunos de los grupos aromáticos en el ambiente hidrofóbico y causa un desplazamiento en el espectro de absorción. Entonces, algunos cautrópicos son capaces de hacer eso, que se desplace el espectro de absorción por la exposición de algunos grupos. Este es otro detergente, se llama ZTAP, y este es el efecto que tiene al aumentar la concentración de ZTAP en la proteína. Vemos cómo se va batiendo la absorbancia y cómo se va desplazando al aumentar la molaridad del ZTAP. Aquí vemos también cómo se expone un grupo, no es cierto, esta es la proteína igual, pero ante el cambio de pH. Entonces, vemos aquí como, perdón, esto nada más es solubilidad. La solubilidad se va abatiendo de la proteína al aumentar el pH y aquí alcanza su mínimo y después va aumentando. Esto se conoce como punto isoeléctrico. Cuando la proteína tiene su mínimo de carga, es menos soluble. Y de hecho, esta parte y esta son prácticamente simétricas. Esto se formaría como una parábola. Pero aquí vemos que cambia mucho el perfil. ¿Por qué cambia a partir de este punto? Porque en este punto se desnaturaliza la proteína y deja expuestos aminoácidos que antes no tenía, y por eso estos aminoácidos ahora interactúan con el solvente y pueden modificar el pH. Por eso se ve esta curva. Los cautrópicos con ambas polaridades promueven la desnaturalización a bajas temperaturas. Por ello nos sirven para predecir qué residuos se encuentran en las proteínas, mientras que los osmolitos protegen de la desnaturalización a altas temperaturas. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una proteína, le pones 2 molar de urea, 4 molar de urea, 6 molar de urea, 8 molar de urea, y vemos cómo se va desnaturalizando. Aquí vemos la temperatura, vemos cómo se va desnaturalizando a temperaturas más bajas conforme aumentas la cantidad de urea.
Entonces, también si tú le pones un osmoprotector, que son los osmolitos, como el TMAO, ahorita vamos a ver algunos de ellos, tú lo que observas es que al aumentar los osmolitos, la proteína aguanta más temperatura antes de desnaturalizarse. Y aquí también lo vemos con urea y el TMAO. Entonces aquí vemos la energía en kilocalorías sobre mol que necesitas para desnaturalizar a cada una proteína, porque recordemos que la energía aumenta exponencialmente a la temperatura y es lo que nosotros vemos aquí, cómo va aumentando de manera exponencial desde el icotrópico hasta el osmolito. Y aquí vemos el delta G de igual, con distintas proteínas, con distintas moléculas. Aquí tenemos cloruro de guanidinio, urea, betaína y prolina. Y la proteína nativa. Esta es la nativa y esta es la prolina. Y entonces vemos cómo va disminuyendo el delta G, indicándonos que nos está protegiendo de la desnaturalización, los osmolitos. No, esta ya no. Y así entonces, algunos osmolitos que se utilizan mucho pues ahora sí que en las plantas para mantener la estructura de las moléculas. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, la betaína, que tiene muchos aminos. Ahí está. Esa es la molécula de betaína. La betaína se utiliza como osmolito, por ejemplo, en plantas. La betaína protege de congelación y de daño a altas temperaturas también. Entonces, muchas plantas que son resistentes a la sequía, porque se someten a altas temperaturas, tienen a sus moléculas protegidas con osmolitos. Uno de ellos es la betaína. Otro protector muy importante de las proteínas, pues, por ejemplo, la vitamina C. No, buena estructura. Que vemos que prácticamente también la mayoría de los osmolitos de muchos carbohidratos así complejos, no carbohidratos complejos, carbohidratos modificados pueden funcionar como osmolitos. Entonces, un mismo polialcohol puede ser desnaturalizante o puede ser protector. ¿Cuál es la diferencia? Que la mayoría de los que son protectores, como la vitamina C, tienen estructuras mucho más elaboradas. Mientras que, por ejemplo, el que habíamos visto del 1,2,3,4, butanotetraol, es lineal completamente. Es parecido a no es el mismo, pero porque la estructura no es la misma, pero es ¿qué es? Y este es naturalizante. Este en fórmula simplificada es 1,2,3,4 butanotetraol, que es con el que estaban logrando una desnaturalización mucho más fuerte que cuando estabas trabajando únicamente con butanol. Entonces es una de las cosas importantes que aquí vemos la comparación de 3 carbohidratos. ¿Dónde estás? Este es el eritrol, el gilol y el sorbitol. El sorbitol puede actuar como cautrópico también. Y si tiene aquí en la posición 2 un ceto, en vez de un alcohol un ceto, ya es fructosa. Si aquí en la posición 1, no, la posición 1 sería esta. Aquí en la posición 1, en vez de tener un alcohol, tiene un aldehído, pues es glucosa. Por eso la glucosa puede actuar como cautrópico también. También la glucosa desnaturaliza proteínas, sobre todo a altas temperaturas. Por eso, si estás deshidratado,
y estás asoleado y todo eso, la mayoría de las proteínas reaccionan con la glucosa, haciendo lo que se conoce como glicación. La glicación es una reacción entre la glucosa y cualquier otra proteína de manera inespecífica y las desnaturaliza. Entonces, de lo peor que puedes hacer para cuando estás acalorado, de que vienes de asolearte y cosas así, de lo peor que puedes hacer es llegar a casa y como tienes sed, echarte una bebida azucarada. Porque estás diciendo así, glíquense proteínas, así casi casi gritando, diabetes, ven a mí, yo te invoco. Entonces, no hagan eso. Cuando tengan mucho calor se tienen que hidratar, pero con agua pura, nada más, sin nada de nada.